Le damos la bienvenida a Percy Medina, de Vida Internacional, que por supuesto conoce muchísimo el ambiente parlamentario, también el ambiente del Ejecutivo, pero conoce mucho cómo se ha ido moviendo este Parlamento, los esfuerzos de reformas y demás. Percy, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay salida en una situación como esta? Bueno, si hay salida la tienen que construir los actores políticos, ¿no? Porque lo que creo que está faltando aquí es capacidad de diálogo y que busquen algún entendimiento, porque esta crisis ya está demorando demasiado. Está demorando demasiado, Ciertamente, ¿no? Mañana se ha invitado a Salvador del Solar a la Comisión de Constitución. Ayer vimos la promulgación de las cuatro normas de reforma política, ¿no? ¿Es esto un avance? ¿Esto podría trazar un derrotero de alguna manera? Porque hay quienes dicen, oye, no sueltes la reforma, es el momento de llevar a cabo la reforma. ¿Ya se perdió ese impulso? Yo creo que es un avance importante, pero es una reforma todavía trunca. Es decir, estas son cuatro de un conjunto más grande de leyes que tendrían que complementarse en este segundo semestre. O sea, para poner solo un ejemplo, se ha aprobado el delito de financiamiento ilícito, pero esto iba aparejado a una serie de otras sanciones, como las sanciones políticas, por ejemplo, o la posibilidad de que la OMP tuviera la capacidad de fiscalizar más claramente las finanzas partidarias. Entonces, si es que eso no se aprueba, es como una reforma a medias, ¿no? Lo mismo ocurre con otras reformas que requerirían pues un trabajo un poquito más articulado. Todo el paquete que tiene que ver con gobiernos regionales y municipales no se ha abordado. No se ha abordado. No se ha abordado, no se ha discutido siquiera. Que es buena parte del problema, ¿no? Que es buena parte no está en los titulares todos los días, pero la política regional, ¿no? Efectivamente. Hay que rehacer la política regional, hay que fomentar que los partidos políticos tengan peso en las regiones, ¿no? Que es algo que no está ocurriendo. Y esto tendría que ser el complemento justamente de lo que se ha buscado hacer con las nuevas reglas de inscripción de partidos. Que haya comités en las regiones, que esos comités puedan ser fiscalizados, etcétera. Y ahí hay que revisar las facultades que tienen los organismos electorales para garantizar que el padrón de afiliados esté actualizado, en fin. O sea, hay un montón de trabajo de filigrana que todavía no se ha. ¿Habría motivo entonces para poder trabajar esa reforma? Tendría que hacerse. Debería haber, pero miércoles 4, aclaro, es la invitación a Salvador del Solar a la Comisión de Constitución. Va corriendo el tiempo. Pero digamos que el presidente está recogiendo sin duda cierta, y ahí lo está haciendo con, me parece, olfato, ¿no? Hay pues una percepción de la gente que dice, sabes que ya no quiero saber más. Y claro, se opone a esto, efectivamente, el cuidado extremo que debemos tener con el orden democrático, el hecho de no tener que patear el tablero incluso en circunstancias tan difíciles como las que ha vivido el Perú en los últimos años. Pero hay una sensación de hartazgo entre mucha gente que dice, sabes que ya no quiero escuchar más de este Congreso, ya no quiero más. ¿Hay una posibilidad de salir adelante así? O sea, efectivamente, ya pues adelantemos las elecciones. Bueno, yo creo que la gente se cansó de los dimes y diretes, de las acusaciones y de que no hay un panorama claro, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla de la posibilidad de plantear una cuestión de confianza. Un grupo de constitucionalistas dicen eso no se puede, otro grupo dice sí se puede, y la gente, digamos, claro. ¿Qué cosa ve en esto? Claro, parece ya un debate partidario. Digamos, ¿en qué creemos frente a esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una responsabilidad de los políticos también de hacer su trabajo, y el trabajo de los políticos es conversar y ponerse de acuerdo, ¿no? Y eso es interesante porque la inestabilidad política la estamos viviendo en todo el continente, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿no? Hay cambios en de Bolivia, Ecuador, el presidente está con 6% de popularidad, Brasil, ni qué decir, ¿no? Argentina, ¿no? Y claro, tampoco se ven situaciones como las que estamos viendo ahora mismo en el Perú, ¿no? Y a 40 años de la tercera ola democratizadora, ¿no? Cuando todas las dictaduras del continente se convirtieron en democracias, pensábamos que íbamos hacia el afianzamiento de la democracia en todos lados. Y lo que vemos es que hay problemas en muchos países, ¿no es cierto? O sea, Venezuela, ni qué decir, pero también Nicaragua y en varios otros lugares hay tensiones. Entonces, el Perú también es visto desde fuera como un escenario complejo, porque parecía que estábamos afianzando nuestras instituciones y que nos encaminábamos a consolidar la democracia. Y sin embargo, la turbulencia desde fuera se ve con mucha preocupación, porque se dice, bueno, eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? ¿Qué escenario podría preverse para la democracia peruana en algunos años? ¿Hay el riesgo de un populismo de extrema derecha, de extrema izquierda? ¿Hay el riesgo de que, porque sin partidos políticos, digamos, la democracia peruana es caracterizada como una democracia sin partidos, ¿no? Entonces, partidos muy débiles, prácticamente colapsados, instituciones frágiles, una cultura democrática, digamos que en proceso de construcción. Entonces, en ese escenario, ¿qué le espera a nuestra democracia, ¿no?
Y ahí muchos observadores internacionales dicen, bueno, o los peruanos y peruanas se ponen las pilas y construyen instituciones y generan certeza en cuanto a cómo van a funcionar esas instituciones, o están a la deriva de lo que pueda venir. Y los vientos pueden soplar hacia la extrema izquierda, la extrema derecha, el populismo, en fin. Y ya vemos en el mundo, incluso en Europa, ¿no es cierto?, cómo hay fuerzas más bien xenófobas, nacionalistas, hasta cierto punto retrógradas en mucho lo que tiene que ver con los derechos de la gente. Entonces, no quisiéramos ver esos aires por aquí, ¿no? Segundos que nos quedan. ¿Cuál es la voz que no estamos escuchando en este? ¿Cuáles son las voces que no estamos? Porque estamos enfrascados en este ejecutivo legislativo, por ahí los empresarios, ¿no?, algo han dicho, pero ¿cuál es la voz que no se está escuchando que debería hacerse escuchar? Bueno, quizá la voz de la gente común y corriente que lo que quiere es crecimiento, quiere bienestar, salud, seguridad, quiere educación, ¿no? Y entonces todo este debate está como en las nubes, ¿no? Y la gente quiere que le resuelvan sus problemas concretos, ¿no? ¿Qué cosa se le dice a la persona común y corriente que está preocupada por el empleo, que está preocupada porque la migración venezolana le está quitando puestos de trabajo, por ejemplo, a la gente, lo cual es un problema grave, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido un pueblo solidario y sería muy, muy serio que de pronto nos convirtiéramos en un grupo de xenófobos, ¿no? Pero la gente tiene preocupaciones que el Estado tiene que responder, ¿no? Ojalá que este malestar pueda procesarse de la mejor manera posible y sobre todo democráticamente. Gracias, presidente Medina, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, no se vaya.